Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola, un cordial saludo para todos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Y vamos a hablar de un tema muy especial, está por fuera de las 50 conferencias del temario, pero no lo han pedido mucho, porque es un tema muy importante, muy básico para todas aquellas personas que les interesa el desdoblamiento astral consciente y que quieren saber cuál es el significado de sus experiencias oníricas o de sus sueños. Entonces vamos a hablar hoy de cómo interpretar las experiencias astrales. Para eso se encuentra conmigo Leonardo Reyes, que nos va a ayudar a profundizar muy detalladamente acerca de este tema. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Jenny, por permitirme tener esta oportunidad de compartir estas enseñanzas tan valiosas para este trabajo que es despertar nuestra conciencia, que es conocernos a sí mismos. Bueno, entonces empecemos a hablar un poquito. No sé si de pronto podamos empezar hablando un poquito de lo que es el mundo astral, como en manera de resumen, porque ya lo hemos hablado en otras conferencias, pero lo podemos hablar de una forma resumida. Bueno, el mundo astral es el mismo mundo de los sueños. Todos creo que hemos tenido sueños. Nosotros hemos venido hablando técnicas para aprender a movernos conscientemente en el mundo de los sueños. A eso llamamos el viaje astral. Hay diferentes conferencias en el curso que hemos venido enseñando. Ustedes pueden mirar en los otros videos las diferentes técnicas de desdoblamiento astral. Debemos entender que en el mundo de los sueños nos hablan con símbolos. La mayoría de las veces, podríamos decirlo así, casi en un 90% nos hablan con simbología astral. Y si la persona no conoce qué significan esos símbolos, pues entonces le va a quedar muy difícil poder pues hacer lo que la divinidad le está indicando para su propio desarrollo espiritual. Así es, la mayoría de las personas pensamos que de pronto en el mundo astral nos van a decir las cosas directamente, ¿sí? Que se va a aparecer, digamos, un ser de luz que es nuestro Padre, nuestro ser, vestido de blanco, y nos va a decir, bueno, tienes que hacer esto, tu pareja es esta persona, mira acá te la muestro, o de pronto este negocio llévalo de esta forma, o bueno, cualquier cosa que nosotros preguntemos, una vida pasada, nos lo van a contar directamente, pero no es así. Nos hemos dado cuenta que el astral es simbólico, entonces vale la pena que aprendamos a interpretarlo. Sí, es cierto, todo se va a mover por simbología. Bueno, no todo, hay unas experiencias que si no las van a dar muy directas, ¿sí? Y bueno, y otra cosa que también debemos entender es que es importante que cada uno de nosotros aprenda a interpretar sus propias experiencias. La razón es que muchas de esas experiencias nos las van a dar al libro cerrado, podríamos decirlo así, que la mayoría. Y esas experiencias nosotros no deberíamos contárselas a los demás. Una de las mayores razones por las cuales les contamos las experiencias a los demás es porque nosotros no sabemos interpretarlas. Y esa es una de las razones por las cuales también queremos pues hacer este video. Este video está hecho para que no haya pretexto, para que cualquier persona pueda interpretar por sí mismo sus experiencias astrales y no tengamos que estar contándole nuestras experiencias a otras personas, no tengamos que volvernos fanáticos, dependientes de los demás o dejar que los demás manipulen nuestra propia vida a través de la interpretación de los sueños, sino que cada uno haga el esfuerzo por interpretar sus propias experiencias, lo que le permitiría tener una mayor conexión con su parte divina. Entonces comencemos, Leonardo. ¿Cómo interpretamos las experiencias astrales? Bueno, para interpretar las experiencias astrales, lo primero que tenemos que tener es unos documentos básicos, ¿sí? Estos documentos básicos nosotros los estamos entregando de una forma gratuita. En esta simbología o en este documento vamos a encontrar tal vez más de 700, 800 símbolos astrales. Eso lo podríamos poner en el material que acompaña este video. Sí, claro, por ejemplo, podríamos poner un link de descarga para que ustedes descarguen en la parte de abajo el documento. En ese documento vamos a encontrar dos, uno que se llama la cábala, porque en el mundo de los sueños también nos hablan con números, y esos números tienen un gran significado. Y también está ya lo que es la simbología astral, que también se los vamos a compartir con mucho gusto. Bueno, una vez ya estudiando un poco esa simbología, ahí por ejemplo vamos a encontrar animales que si uno se sueña con una serpiente, con un perro, con un alacrán, con un oso, un mico, con bueno, un no mico. sé. Cada uno de esos animalitos tiene un simbolismo, igual con objetos y personas.
Entonces lo primero que uno tiene que hacer es que cuando tiene uno de estas experiencias, pues tiene que ir a documentarse sobre qué significa cada uno. Eso es lo primero que vale la pena estudiar, ¿no? Una vez ya tenemos de alguna otra forma claridad sobre ese documento que ustedes pueden descargar, por lo digo, ahí en la parte de abajo. Entonces ahora tenemos que entender que las experiencias astrales se deben interpretar por similares, por contrarios y por analogía de contrarios. Ok. ¿Qué es similares? Bueno, las experiencias por similares tienen que ver con situaciones que nos pasan a nosotros en el mundo de los sueños. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Okay. ¿Sí? Digamos que uno en un sueño, ¿sí? Va en una motocicleta, o sea, uno va en una motocicleta, va muy rápido y se cae y se estrella y se raspa una rodilla. Okay. Digamos, o sea, es un sueño, es una experiencia. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, si nosotros miramos en el documento, por ejemplo, está que es la motocicleta, ¿cierto? Está también que son las rodillas. Entonces, por similares me estarían mostrando, en el documento sabemos que la motocicleta tiene que ver con el equilibrio espiritual más la potencia sexual, ¿cierto? Entonces nos estarían mostrando que vamos con nuestro equilibrio, pero vamos muy afanadas y nos vamos a terminar cayendo. O podría ser una caída en la práctica del arcano. Es una enseñanza para la práctica sexual, de trabajar la ansiedad, de trabajar los yoes instintivos que nos llevan a ser acelerados, porque podemos llegar a una caída sexual. Claro, y si analizamos las rodillas tienen que ver con el orgullo. Entonces, o por orgullo, o por todo lo que uno pueda ver, entonces es algo muy personal que le están diciendo a la persona. Entonces, así se van a analizar todas las experiencias donde a mí me está pasando algo o yo estoy cometiendo un error en un sueño. Bueno, pongamos otro ejemplo. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Digamos que estoy en mi casa, ¿sí? Y empiezan a meterse unos ladrones, ¿sí? Como gente mal vestida, ladrones, y se roban la comida. Okay. O sea, un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué es la casa? Entonces, como yo les digo en el documento, ustedes van a dar cuenta que las casas representan el cuerpo físico. Los ladrones representan los defectos o los yoes. ¿Sí? Y la comida representa la sabiduría. Entonces me estarían mostrando. ¿O la energía también podría ser? También la energía, pero si tú miras la comida tiene que ver más con la sabiduría. En la simbología. En la simbología está. Entonces nos estarían mostrando que unos defectos se están metiendo en mi mundo interior, ¿sí? Y me están robando mi propia sabiduría. O sea, que yo estoy dejando que los defectos me roben mi sabiduría, los estoy dejando manifestar dentro de mí mismo o mí misma y por eso se están llevando mi sabiduría. Exacto. Listo. Eso sería por similares. Que es la primera forma de interpretar los astrales. Creo que ahí quedó más o menos claro. Entonces, hablemos ahora de la segunda. Me dices que es por contrarios. ¿En qué consiste esa segunda forma? La segunda forma nos enseña que todos los errores que nosotros vemos en otras personas, nosotros los estamos cometiendo. Podríamos decirlo así, que el mundo de los sueños también está representado como un espejo. Entonces, los contrarios quiere decir el espejo. Errores que otras personas cometen y nos están mostrando que somos nosotros los que estamos cometiendo esos errores. Eso sí es muy importante, porque normalmente uno se sueña algo de algún error que está cometiendo otra persona y se levanta ya hablando mal de esa persona. Claro. ¿No? Es que yo me soñé que el vecino le estaba poniendo los cachos a la vecina, mucho desgraciado, mejor dicho, ya, sí, pero realmente, según lo que tú dices, eso lo tenemos que tomar es para nosotros mismos. Así es, eso se llamarían los contrarios. Bueno, pongamos un ejemplo, para que las personas puedan entender un poco mejor esa parte. Bueno, digamos que yo tengo un sueño donde me encuentro con un compañero. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo, Diego, ¿sí? Un compañero que se llama Diego, ¿sí? Que está tratando de pinchar, ¿sí? las ruedas de un bus. ¿Sí? Quiere pinchar las ruedas de un bus. Quiere pinchar las ruedas de un bus, está intentando para que el bus no avance, ¿sí? Y yo digo, uy, ese muchacho está actuando de una forma muy equivocada. Digamos que esa es la experiencia. Okay. Sí. Entonces, ¿cómo se debe interpretar?
Pues, como lo que hablábamos, la ley del espejo. Significaría que ese muchacho que se llama Diego soy yo. ¿Sí? Y yo estoy tratando de dañar una sala, porque sabemos que un bus Es una sala de conferencia. exacto, un bus es una sala de conferencias. Cuando uno se sueña en una sala, en un bus, o que lo deja uno el bus, está relacionado con todas las salas de conferencia. Entonces me estarían mostrando que yo estoy estancando el proceso de una enseñanza, estoy dañando el proceso de una sala. Yo. Y Diego lo cogeríamos por cábala, que eso lo vamos a hablar ahorita. Diego es el número 5, se cuentan las letras, eso lo vamos a hablar ahorita. D-I-E-G-O, Diego 5. Y el número 5 quiere decir el karma. Entonces que voy a ganar un karma por estar estancando el proceso en las salas de conferencias. Y en ese caso, la persona que dijo, "Uy, eso que está haciendo ese muchacho está mal", ¿quién sería? Si yo soy Diego, ¿quién es esa persona? En ese caso, cuando uno habla de una forma muy sabia en el mundo de los sueños, en este caso, en ese ejemplo, es mi propio ser que está apoderado de mi verbo y que me está dando la enseñanza a mí. O sea, soy yo mismo, pero mi parte consciente, Exacto, mi ser. exacto. Y ya Diego sería pues, Claro. el defecto que está cometiendo el error En dentro de mí ese, mismo. en ese ejemplo, yo decía, o sea, en esa experiencia decía, ese muchacho está cometiendo un grave error. Entonces me estarían diciendo, por contrario, mi conciencia me está diciendo que yo estoy cometiendo un grave error. O sea, tengo que corregir algo que está estancando el proceso en una sala. Exactamente. ¿Listo? Ahora, lo curioso y lo que debemos tener en cuenta es que acá tenemos que trabajar muy duro la autosimpatía, el amor propio, porque nosotros siempre pensamos que son los demás que están cometiendo los errores. Y cuando empezamos a autoobservarnos y a juzgarnos despiadadamente, nos daremos cuenta que somos nosotros los causantes de los diferentes problemas. Listo, entonces creo que quedó muy claro. Eso es Cuando por nos contraste. esté pasando algo a nosotros en el sueño es Por similar. similares. Si le está pasando a otra persona, pero es mi sueño, Ajá. también es para mí. Exacto. Por o contrario, contrarios. lo tomo para una experiencia personal y miro esa persona cuánto suma. Que Exacto. eso lo vamos a mirar más adelante en la cámara. En la cama. Listo. ¿Cuál es la siguiente forma de interpretar los astrales? La siguiente forma se llama analogías de contrarios. ¿En qué consiste? Las analogías de contrarios nos enseñan que hay cosas muy obvias. A la analogía de contrarios también se le conoce como la psicología inversa. Nos lo explican de analogías de contrarios porque es algo demasiado obvio y nosotros no hemos caído en razón. La analogía de contrarios nos quiere decir que sí es no y que no es sí. Le dicen a uno hágalo, pero por analogía de contrarios quiere decir no lo haga. Y sucede cuando son cosas muy obvias. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Alguna vez un compañero salió en el mundo astral, le preguntó a su madre divina que si se separaba porque tenía unos conflictos con la esposa. Entonces la madre divina le dijo sí, te vamos a ganar dharma, te vamos a dar dharma por hacer eso. Entonces él intuitivamente entendió por analogía de contrarios que le estaban diciendo no, te vas a ganar un gran karma por cometer ese error. O sea, uno asume que es lo contrario cuando es algo muy obvio. Demasiado obvio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo era pequeña, mi papá hacía mucho eso con nosotros. Nos subíamos, por ejemplo, a un árbol y empezaba a decirnos, sí, súbase más alto, pero más alto para que el golpe valga la pena, mamita, hágale. Entonces uno como que en ese momento se quedaba como en shock y decía, no, yo me voy a bajar, ¿sí? Claro. Es más o menos eso. Tu padre te estaba hablando por analogía de contrarios. Si de pronto estando bien arriba te hubiera dicho, tírese, mijita, tírese, que eso no le pasa nada. En este caso tú lo asumes como es algo muy obvio de que no se tire, se puede matar. Bueno, hablemos de otro ejemplo como para entenderlo un poco más, porque eso está un poco más difícil de entender. Bueno, te cuento otra experiencia. Alguna vez a un compañero que llegó con problemas de drogas a una de las salas de conferencias sale en el mundo astral consciente y le dice a la Madre Divina que si puede seguir consumiendo marihuana y estando en las conferencias. Entonces la Madre Divina muy sabiamente le dice, claro, mijito,
es el último defecto que debes eliminar. ¿Sí? Es muy obvio, sí. Entonces ahí en este caso le estaría diciendo no. Es el primer defecto que debes eliminar. Entonces son cosas muy obvias. ¿Sí? Pero nos lo hacen ver así porque estamos como cometiendo el error a ver si de pronto, a ver si ahora sí lo corregimos. No queremos corregirlo, entonces Nos lo hacen ver de esta forma. Listo, esa sería la tercera. ¿Cuál sería la cuarta forma de interpretar los astrales? Bueno, la cuarta forma la vamos a llamar la cábala. La cábala quiere decir el árbol de la sabiduría. En este árbol de la cábala vamos a encontrar 22 arcanos mayores, así se les llama a los números, y bueno, vamos a encontrar unos arcanos menores, pero esto es lo más básico y es una de las cosas más importantes. Listo. La cábala se divide en unos números que van desde el número 1 hasta el número 22. Ustedes pueden descargar en la parte de acá de abajo el documento donde están también el simbolismo de los números. Bueno, ¿cómo sabemos cómo y cuándo utilizar estos números? Bueno, mira, lo primero es que muchas veces de forma directa vamos a tener sueños donde nos muestran, por ejemplo, el número 10. Sí, o sea, uno se sueña con un número. Con el número 10 directamente. Entonces ahí ya te están mostrando que tienes que interpretarlo directamente. Entonces tú, por ejemplo, coges el número 10. El número 10 quiere decir la recurrencia, que quiere decir un error que tú vienes cometiendo de vidas pasadas y se va a volver a dar. ¿Sí? Okay. O la retribución, que podría ser algo que vas a ganar por haber hecho un trabajo. ¿Sí? Entonces eso es lo primero. ¿Sí? Si por ejemplo nos soñamos con un número más grande de los 22 arcanos, digamos nos soñamos con el 951. 951. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a sumar. 9 más 5, 14 más 1, 15. 15. Entonces ahí podríamos mirar el número 15. El número 15 en la cábala quiere decir la pasión o la lujuria emocional o la tentación. Entonces ahí ya uno entra en contexto. Uy, estamos hablando que hay como un proceso de lujuria emocional, de tentación o de pasión. Y también lo podríamos sumar un poco más. Si así lo queremos, intuitivamente nosotros lo vamos a sentir. Entonces si sumamos el número 15, nos daría también 6. el número 6. Y el número 6 quiere decir la indecisión, el amor o la indecisión. Esto complementa el significado del anterior. Exacto. Todo eso nos ayuda dentro del contexto, sumándole el contexto de nuestro sueño. ¿Sí? Así es. Entonces así nosotros vamos interpretando los números. Otra forma como nos van a mostrar los números es con las personas con las que soñamos. Si por ejemplo tengo un sueño donde tengo una amiga que por ejemplo se llama Luna. ¿Sí? Luna, 4. Entonces uno suma las letras L-U-N-A, el número 4. O sea, ya me estaría mostrando el número 4. Si Luna está cometiendo un error, entonces el arcano 4 quiere decir el conocimiento sobre el sexo, la cruz del nacer o la cruz del morir. Entonces si Luna está cometiendo un error, entonces ya de una vez yo digo, ese error que está cometiendo Luna es un error que estoy cometiendo yo en la parte sexual. Bueno, y si no me sueño de pronto con personas, sino también de pronto con lugares, con calles, ¿eso también lo podría tomar por cábala? Claro que sí. Si por ejemplo tú te sueñas, por ejemplo en Bogotá, tienes un sueño donde estás en Bogotá, entonces sumas la Bogotá, B-O-G-O-T-A, Bogotá, 6. Y ya sabes que eso es una enseñanza relacionada con el amor. ¿Sí? O si te sueñas en otro país, por ejemplo te sueñas en Francia, ¿sí? O te sueñas en Alemania, entonces todo eso tú lo vas a ir sumando y vas a ir mirando en la cábala qué es lo que significa cada una de esas cosas, o como tú lo dices, por las direcciones. Entonces digamos en mi ciudad iba caminando por la calle 18, entonces voy a mirar que es el número 18. El número 18 quiere decir el enemigo secreto. Entonces el enemigo secreto es alguien que físicamente puede venir a hacerme daño, o un defecto que me está haciendo daño pero yo no me he dado cuenta cuál es. Bueno, ¿cómo sé yo en ese caso si es un defecto o es alguien que viene a hacerme daño? ¿Qué? Bueno, lo que sucede es que las experiencias son muy personales y tenemos que hacerle caso a la intuición.
La o sea, ahí juega un intuición, papel muy grande la intuición. sí, la intuición nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no es por ser pesimistas, pero lo mejor que uno puede hacer cuando interpreta las experiencias es siempre tomarlos de una forma negativa. O sea, como algo que hay que corregir. Que algo que nosotros yo mismos. tengo que corregir. Así voy a estar pendiente por si me sucede algo hacia afuera, pero voy a siempre aprovechar las experiencias para autocorregirme, para autotransformarme. Por ejemplo, si digamos yo tengo una moto, sí, y me sueño que va a haber un accidente, o sea, me sueño teniendo un accidente en la moto, yo lo puedo tomar por lo que hablamos ahorita. La moto tiene que ver con el equilibrio, con la potencia, ¿cierto? Entonces lo puedo ver como algo que puede pasar en la práctica sexual, que de pronto va a haber una caída. Y también debo tener cuidado, pues de pronto de que no vaya a haber un accidente. O sea, lo puedo tomar tanto externamente como internamente, de las dos formas, y con eso pues ya me cubre Eso salud. sería lo más correcto. ¿Sí? Así lo vas a estar pendiente hacia afuera Y hacia también la parte hacia adentro. Eso sería lo más sabio que uno podría hacer. Bueno, entonces esa es la forma de interpretar la cábala, ¿sí? Ajá. De pronto en este momento nos parezca un poco confuso porque hay muchas cosas que, ¿sí? Que no sabemos, sobre todo porque tendríamos que relacionar muchas cosas. Yo me sueño con animales, me sueño con lugares, me sueño con personas, aparte de eso con calles. Entonces, ¿cómo hago para relacionar todo y encontrarle un significado? Es muy sencillo, tú vas cogiendo el hilo de la escena que tuviste en el sueño y lo vas encajando. Si por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así, estaba en Tunja, una ciudad que se llama Tunja. Entonces ya tú una vez tú lo analizas, es una enseñanza sobre el karma, porque Tunja suma 5, listo, y iba caminando por la calle 10ª. Entonces tú ya sabes, espera, la calle 10ª, entonces es una enseñanza sobre el karma donde viene una recurrencia. Entonces ya lo vas como acoplando, ¿sí? O puede ser una enseñanza sobre el Dharma, donde viene una retribución. Bueno, tú lo vas a analizar, ahí está tu corazón. O sea, tú tendrías que seguir mirando el Ahí contexto para tendrías saber. que seguir, sí. Porque de pronto en esa experiencia a un señor se le sueltan unos perros. Entonces ya va Entonces, por el otro lado. cuando analizamos qué son los perros representan la lujuria. La lujuria. ¿Sí? Y esos perros le muerden en la mano a una señora. Entonces tú ya sabes, y ahora Me está mordiendo a mí. me está mordiendo a mí en las manos, que las manos son las obras. Todo eso está en la simbología. Entonces tú vas cogiendo escena por escena, pedacito por pedacito, y te vas a dar cuenta que no, lo que nos está diciendo esa experiencia es que me están dando una enseñanza sobre un karma, donde hay una recurrencia, donde se vienen los estados de lujuria, donde esa lujuria me va a afectar mis obras, mi capacidad de hacer. Entonces tú ya lo vas Y eso me va a analizando. generar un karma. Y eso me va a generar un karma. Y así tú lo vas analizando. Y Todo tiene que ver. Todo tiene que ver, y todo es matemático, los seres son muy sabios. Mira que los seres hacen eso porque ellos necesitan que nosotros desarrollemos esa capacidad de analizar, de deducir. De discernir, de reflexionar. Exacto, porque eso nos va a ayudar muchísimo en la meditación. Cuando nosotros empezamos a meditar sobre los defectos, debemos entender por qué al defecto de la pereza le da mal genio. Y uno tiene que como encontrar esos hilos secretos que los unen para poder comprender los defectos. Y nosotros estamos haciendo lo mismo cuando empezamos a interpretar nuestros propios sueños. Esto es bueno que lo sepamos. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de interpretar nuestros sueños. Esto no es un curso para que acá nos salgamos y nos volvamos brujitos y ahora empecemos a interpretarle los sueños a los demás. No, lo que tenemos que enseñar a los demás es a despertar la conciencia y que cada uno aprenda a caminar solito. Bueno, hay otra pregunta que me parece interesante acá y es ¿qué hacemos en caso de que no encontremos el significado en las copias o en el documento que se nos va a entregar? Digamos, yo busco y no encuentro ese significado. Digamos, no está el cojín o no está el tapete. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, lo cierto es que el documento es un documento muy completo, pero hay muchísimas cosas que no están. Lo que tú dices es muy real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar algo que se llama relación-función. ¿Listo? Vamos a hablar de los dos ejemplos que tú nos diste. Sí, el primero, hablemos del tapete. Un tapete. Un tapete. Entonces uno se pone a analizar. El tapete, hablemos de la función. ¿Para qué sirve el tapete? Para limpiarse, los zapatos. Para un lugar. Muy bien. Pero los zapatos sí están en la simbología de los sueños. Entonces sabemos que los zapatos tienen que ver con el camino espiritual.
Entonces, si uno se sueña descalzo es porque está muy mal espiritualmente, ¿sí? En este caso, el tapete es como un instrumento para limpiar el trabajo espiritual. Entonces, tú ya sabes, el tapete me va a ayudar a despertar, me va a ayudar a limpiar mi trabajo espiritual. Ahora hablemos del cojín, ¿sí? Entonces, ¿para qué uno utiliza el cojín? Entonces, tendríamos que analizar la función del cojín, ¿sí? Entonces, digamos que sea un cojín para descansar. Una almohada. Una almohada, entonces, ¿para qué nos sirve la almohada? ¿Cuál es la función de la almohada? Entonces, es una comodidad para nuestra propia cabeza, ¿sí? Bueno, pero la cabeza sí la tenemos en las copias, entonces la cabeza tiene que estar relacionada con nuestra propia mente. Entonces, ¿qué sería una almohada? Pues sería una ayuda para lograr, no sé, hacer un trabajo en nuestro intelecto, En la parte intelectual. mental. Exacto. Entonces, O una fuerza que nos van a dar, o una comprensión, o algo que nos va a ayudar. a estar de una forma más cómoda. ¿Sí? O de pronto a lograr el silencio interior, porque nuestra mente o nuestra cabeza normalmente está llena de pensamientos. Ahí es donde va a aparecer nuestra intuición. Y nuestra propia Y reflexión. nuestra propia reflexión y nos va a permitir darnos cuenta si es algo positivo o al contrario es algo negativo, porque yo puedo estar buscando un cojín para dormir, ¿cierto? Ay, necesito acostarme a dormir. Entonces ya la interpretación cambia. Entonces ya no es una ayuda, sino es como la pereza me está llevando a dormirme, tener sueño. Son dormir. instrumentos de la pereza para hacerme caer. Exacto. Entonces cada uno intuitivamente, dependiendo del contexto que esté viviendo en el mundo de los sueños, lo va a poder analizar. Y de esta forma podemos utilizar cualquier cosa, un micrófono, por ejemplo. El micrófono está en la simbología, ¿sí? Pero la función del micrófono es para hablar más duro, para que lo escuchen uno más duro. Entonces eso significaría, ¿y qué es el hablar? El hablar sí está. Entonces sería comunicarme, expresar este conocimiento de una forma más masiva, enseñar. Y así podemos ir cogiendo cualquier cosa. Y el micrófono es para que me escuchen más, o sea, Exacto. que necesito llegar a más personas, necesito hacer más sacrificio. Bueno, ahí ya empezaríamos a ver que no es tan difícil. Exacto. La interpretación. Y curiosamente la mayoría o casi toda la interpretación que está en el mundo de los sueños tiene que ver con el trabajo interior. Sí, esa es la idea, que nos sirva como una herramienta, un instrumento para aumentar nuestro avance interior. Así es. Bueno, también me gustaría preguntar, bueno, sabemos que no debemos contarle las experiencias a los demás, que los demás no deben interpretar nuestros astrales. Hay una forma de que sea más importante la interpretación que le dé otra persona a la que yo le doy. Bueno, lo digo porque muchas personas no logran interpretar los astrales y dicen, pero es que fulanito los interpreta muy bien, ¿sí? O yo los interpreto, pero me quedan como mal interpretados, como que no entiendo, como que no. Y le digo a esta persona y esa persona me da una interpretación fenomenal. Podríamos llegar a decir que es mejor que yo los interprete así no sea tan buena mi interpretación. Bueno, lo que tú dices es algo muy acertado. Esto de interpretar los sueños de uno, porque vuelvo y les digo, la idea no es que nos volvamos interpretadores de sueños de los demás, ¿sí? Lo importante es que nosotros empecemos a interpretar lo de nosotros poco a poco. Si no lo interpretamos bien, ahí como que uno mismo va mirando, ay, acá estuvo mal, acá estuvo bien, y cuando nos damos cuenta, nosotros mismos empezamos a interpretar nuestras experiencias de una forma muy buena. Si nosotros le confiamos esa responsabilidad a otro, lo más probable es que nos vayamos a confundir, que la experiencia es de nosotros. Segundo, nos vamos a volver dependientes de los demás. Y recuerden, si uno quiere autorrealizarse necesita ser libre. Uno tiene que ser autónomo, no puede depender de otras personas. Además de que se genera dependencia, fanatismo ante los demás. Y lo peor, Jenny, y tú te vas a dar cuenta, y todas las personas, es que en el mundo de los sueños es el reflejo del alma. Cuando nosotros le contamos un sueño a otra persona, le estamos develando todo lo que está pasando en nuestro mundo interior. Si nos estamos desnudando hasta otra persona que sabe interpretar los sueños. Y no es conveniente, no es necesario, es simplemente empezar con mucha disciplina a hacer este trabajo. Sería dejar de confiar en nuestro propio ser, en nuestro propio criterio, por confiárselo a una persona externa que podría llegar a manipularnos con esa información. Entonces la invitación sería a vencer la pereza. Claro, es una pereza a interpretar nuestros propios astrales. Y curiosamente, si tú empiezas a confiar más en otro sabio que tu propio sabio interior, porque
cada uno de nosotros tiene un sabio muy grande en el mundo interior, nuestro propio ser empieza a quitarnos esos sueños. Se empieza a alejar de nosotros. Se empieza a alejar y llega un momento donde ya no podemos salir conscientes, ya ni siquiera recordamos nuestros sueños. Eso se llama una noche cósmica. Entonces, para evitar eso, es mejor que cada uno aprenda a interpretar sus propias experiencias. Esto lo hacemos con un propósito, como un complemento al curso de conocimientos y 50 conferencias. Y la idea es que las personas que nos están viendo, que no han podido ver el curso de 50 conferencias, lo miren para poder entender muchísimo mejor esto de lo que estamos hablando. Bueno, Leonardo, ya para terminar este tema, ¿sí? Me gustaría preguntar, bueno, hay muchas personas que dicen que no tienen sueños, que no recuerdan el astral. ¿Qué pueden hacer estas personas para recordar sus experiencias? Bueno, lo primero es que si en el día estamos dormidos, ¿qué quiere decir estar dormidos? Estamos futurizando, recordando, en problemas en los procesos del arriendo de los hijos. Entonces nuestro cuerpo está en un lugar, pero nuestra mente está en otro lado. Entonces, si no estamos conscientes en el aquí y en el ahora, pues así mismo va a pasar en el mundo de los sueños. Entonces no vamos a poder recordar los mismos sueños. Entonces lo primero que tiene que hacer la persona es aprender a vivir en el aquí y en el ahora, estar consciente en cada cosa que hace, cada paso que da, en autoobservación, y si descubre algún defecto lo puede ir eliminando, como lo hemos venido hablando, a través de la petición a la Madre Divina. Eso sería lo más correcto. Si en el día estamos concentrados, en la noche seguiremos concentrados. Lo otro que pasa es que nosotros no hemos aprendido lo que es el yoga del sueño. El yoga del sueño nos dice que antes de despertarnos, casi todas las personas, apenas suena el despertador, el celular, lo que sea, se levantan rápido o a apagarlo, muchos hasta asustados, y ese proceso hace que ya no recuerden sus sueños. El yoga del sueño lo que nos dice es que antes de levantarse, uno no tiene que mover ni un solo músculo. Se queda quieto. Se queda uno completamente quietico y empieza a recordar la experiencia o el sueño, ¿sí? Entonces se queda quietico hasta que lo recuerda. Si no lo recuerda en ese momento, puede utilizar un mantra para recordar su sueño. Recuerden que un mantra es como una palabra de poder. Entonces hay un mantra que se llama Raom Gaom. Raom Gaom. Entonces lo podemos pronunciar mentalmente quieticos. Raom Gaom. Raom Gaom. Y hacer este ejercicio, la persona empieza como a recordar la película. Una vez ya la tenga clara, en ese momento, así se levanta. Y lo mejor que puede hacer es anotar su sueño o grabarlo tal vez en un celular. Sí, porque es como que nos acordemos del sueño, pero al ratico empezamos a hacer nuestras actividades y se nos olvida. Entonces ya una vez lo anotamos, pues ya podemos pasar al siguiente paso, que sea interpretarlo, bueno, o ya cada uno lo va a manejar. A la interpretación, que es lo que aprendimos el día de hoy. Exacto, entonces también es muy importante aprender a traer el recuerdo de los sueños a través del yoga del sueño. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por ayudarnos a aclarar este tema que es tan importante y que muchas personas nos estaban pidiendo. Si tienen preguntas o quieren saber más acerca de este tema o algo que no les quedó claro, pueden dejarlas en los comentarios del video o pueden comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Nos veremos entonces en próximos videos para profundizar sobre más información de conocimiento de sí mismo. Hasta pronto. Hasta pronto.